estamos poniendo en pie, le invito que pueda abrir su Biblia. Váyase al libro de Esther. Busque Esther, capítulo 9. Esther, capítulo 9. Vamos a dar lectura, prácticamente vamos a tratar el tema del versículo 1 hasta el 19. Amén. Gloria sea a Dios. Te doy gracias a ti, Señor, Dios y buen Padre Todopoderoso, por estas oportunidades y por este momento que tú nos has dado y nos has regalado. Ahora, en el nombre de Jesús, llévanos a través del contexto de lo que vamos a predicar y ayúdanos a poder llevar las ideas al corazón de nuestros hermanos. A ti hemos orado. Amén. Y dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esther, capítulo 9, versículo 1, lo leemos todo. Nos dice: en el mes 12º, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal, y nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos, y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, capitanes y oficiales del rey apoyaban a los judíos, porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos, pues Mardoqueo era grande en la casa del rey y su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más, y asolaron los judíos a todos sus enemigos a filo de espada y con mortandad y destrucción, e hicieron con sus enemigos como quisieron. ¿Qué hicieron con sus enemigos, hermano? Diga, como quisieron. En Susa, la capital del reino, mataron y destruyeron los judíos a 500 hombres, y mataron entonces a Parsandata, Talfon, Aspat, Porata, Adalia, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridai y a Paisata, 10 hijos de Amán, hijo de Amedata, enemigo de los judíos, pero no tocaron sus bienes. El mismo día se le dio cuenta al rey acerca del número de los muertos en Susa, residencial real. Y dijo el rey a la reina Esther en Susa, capital del reino: los judíos han matado a 500 hombres y a 10 hijos de Amán. Tomen en cuenta, hermanos, cuántos van matando ya. ¿Qué habrán hecho en las otras provincias del rey? ¿Cuál pues es tu petición y será concedida? ¿O qué más es tu demanda y será hecha? Y respondió Esther: si place al rey, concédase también mañana a los judíos en Susa que hagan conforme a la ley de hoy, y que cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán. Y mandó el rey que se hiciese así. Se dio la orden en Susa y colgaron a los 10 hijos de Amán. Y los judíos estaban en Susa se juntaron también en 14 del mes de Adar y mataron en Susa a 300 hombres. Llevan la cuenta, hermano, pero no tocaron sus bienes. La palabra en el 16 nos dice: en cuanto a los otros judíos que estaban en las provincias del rey, también se juntaron y se pusieron en defensa de su vida y descansaron de sus enemigos, y mataron de sus contrarios a 75,000, pero no tocaron sus bienes. Esto fue en el día 13 del mes de Adar, y reposaron en el día 14 del mismo, y lo hicieron día de banquete y de alegría. Pero los judíos que estaban en Susa se juntaron el día 13 y el 14 del mismo mes, y el 15 del mismo reposaron, y lo hicieron día de banquete y de regocijo. Y este 19 nos dice: por tanto, los judíos aldeanos que habitan en las villas sin muro
hacen a los 14 del mes de cada dar el día de alegría y de banquete, un día de regocijo para enviar porciones cada uno a su vecino. Gracias, Padre. Gracias porque ha llegado el momento en que ahora tenemos la oportunidad de poder ver la victoria, Padre, de poder degustar, de poder deleitar, de poder disfrutar, después de haber pasado tiempos difíciles y momentos espeluznantes de susto. Ahora los judíos pueden ver ese momento en el cual hoy sus enemigos están bajo los estrados de sus pies. En Cristo Jesús a ti te hemos orado, mi Dios, tu el Padre Todopoderoso. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Hermanos, la historia bíblica, el cual estamos viendo, hoy nos está dando las reflexiones de los acontecimientos o las cosas que acontecieron en el momento. Pues yo le he titulado el sermón La victoria de los judíos, porque ahora eran ellos los que habían logrado una victoria preciosa y maravillosa, y la he compartido en dos sectores, del versículo 1 al versículo 15, el éxito de los judíos. ¿Con qué éxito celebran ellos hoy al poder tener tanto como a Jehová Dios de su parte, como a tres grandes personajes importantes? ¿Quiénes serían esos tres personajes? Digan: Mardoqueo, Esther y el rey Asuero. Tres grandes hombres y mujeres importantes que habían ayudado a poder desempeñar o desenvolver o desarrollar una batalla victoriosa. Pues del versículo 16 al 19 en adelante le he titulado La fiesta de Purim. No olvidemos el significado de Purim. ¿Se acuerdan qué significaba Purim? Diga: suerte. Eso fue suerte. Eso fue lo que Mardoqueo echó el día que quería hacer el edicto para los judíos. Y por eso dicen: tengan cuidado con la suerte, porque le puede caer a usted. Y como no sabemos qué es lo que pensamos, pero Dios sí lo sabe, Dios también sabe devolver o retroceder lo que Él quiere. Amén, hermanos. Pues ahora la palabra de Dios, cuando nosotros vemos cómo los judíos ahora destruyen plenamente a sus enemigos, si usted saca cuenta, en un sector habla de 500, en otro versículo habla de 10, y otro versículo habla de 300, y más abajo está hablando de una cantidad de 75,000 hombres que cayeron. Si tomamos cuentas, así matemáticamente está hablando de 75,810 hombres, la cual cayeron bajo el poder judío. Ahora, la palabra de Dios que vamos a tocar nos está enseñando algo, porque habla, cuando nos dice en el mes duodécimo, el mes duodécimo es el 12º mes, y este mes, como la palabra lo menciona, que es el mes de Adar estaba entre febrero y marzo. Si usted ve, se da cuenta que hay una discrepancia con el calendario hebreo, que el calendario hebreo, el duodécimo mes cae exactamente en diciembre, pero aquí el duodécimo mes está cayendo por ahí, por el mes de febrero y marzo, que es ese mes de Adar, en el cual era donde se iba a ejecutar lo que era el edicto. La palabra de Dios, cuando nos dice a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario. Aleluya. Sucedió lo contrario. ¿Qué había para ese mes y ese día especialmente? Esperaba una matanza, hermanos, una limpieza, una exterminación de judíos. Pero gracias
al poder de Dios. Gracias, como pudimos ver anteriormente, la oración que hubo de parte de los judíos, de la reina, de Mardoqueo, el ayuno, todo esto tuvo una influencia grande sobre Dios. Conforme todo esto sucedía, Dios obraba en la vida de ellos. Hoy podemos ver que la palabra nos está manifestando que en el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. ¿Qué significa esto? Que los judíos empezaron a matar esta cantidad de gente, empezaron a luchar la batalla. ¿Por qué? Porque hace más o menos unos 1500 años, cuando Dios hizo una promesa sobre Abraham. Si usted quiere saber cuál es la promesa, busque Génesis capítulo 12 y versículo 3, donde la palabra de Dios manifiesta algo precioso y maravilloso, como Él estaba bendiciendo a este hombre, y no solo a este hombre, sino a sus generaciones. Amén, hermano, ¿lo tienen? Nos dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Me detengo ahí, ¿sabe por qué? ¿Qué fue lo que hizo Amán? Perdón. Amán maldijo a los judíos. Y a mí me llama la atención porque he visto contextos hoy en el siglo XXI que se han dado de personajes grandes que han maldecido a los judíos, y hoy su vida está entre bueno, está un pie allá y uno acá, porque yo creo que está más allá de acá, porque la palabra de Dios no va a pasar, hermano. La palabra de Dios se va a cumplir. Bendeciré a los que os bendijeren. Hermano, tengamos cuidado, tengamos cuidado. ¿Por qué? Porque la palabra está dando una promesa. Diga promesa. ¿Qué significa eso? Bendiga mejor aunque le caiga mal, hombre. Bendígalo. En el nombre del Señor te bendigo. Yo sé que me caes mal, pero te tengo que bendecir porque así lo dice la palabra. ¿Y a quién está bendiciendo? A las generaciones. ¿Por qué? Porque en el contexto, 1000 años, 1500 años después, se estaba desarrollando y desempeñando este contexto en el cual este hombre llamado Amán había atentado contra el pueblo de Dios. Pero Dios acordándose su promesa. ¿Y cómo se acordó Dios su promesa? A través de la oración del pueblo. ¿Por qué? Porque si se da cuenta que había vestido la reina, Mardoqueo, todos los judíos, hasta las princesas que estaban con ellos se vistieron de cilicio. Y la palabra cuando dice: bendeciré a los que bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Significa que nos abarca a nosotros. ¿Qué nos abarca? Tanto la bendición como la maldición. Y si usted quiere saber un poco más de la bendición, maldición, vaya a Deuteronomio capítulo 28. Ahí empieza a hablar de las bendiciones. Y usted va a ir descubriendo lo que la palabra de Dios en su promesa nos está enseñando. Pues ahí nosotros vemos claramente cómo este hombre llamado Amán se había tomado la libertad o el libertinaje de poder en alguna manera insultar al pueblo de Dios. Y también podemos ver nosotros algo precioso y maravilloso. Váyanse ahí al libro de Génesis también. Busque Génesis 17. Váyanse un poco más adelante. Génesis 17. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 8. Si lo tienen, me da un amén. Nos dice: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo,
y serás padre de muchedumbre de gente, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Miren, promesa de Dios para un hombre. Y podemos ver que el contexto bíblico, allá en el rey Asuero, 1500 años después, se desarrolla la maldición de un hombre hacia el pueblo de Dios, que va terminando en un fin que no le pareció. ¿Cuál fue el fin de Amán? La muerte. Más adelante vamos a poder ver que no solo era la muerte de él, sino que también la muerte de su familia. Ahora, la palabra no habla exactamente de la esposa, pero sí manifiesta a los hijos. Más la palabra de Dios en el versículo cuando nos dice, porque los judíos se enseñoraron de los que los aborrecían. ¿Qué significa esto? Que ellos no fueron a matar gente por querer matarlos. Mataron a todos aquellos que ya estaban preparados para pelear contra ellos. Amén, hermanos. Esto es importante que lo podamos connotar, que usted se pueda dar cuenta que ellos pelearon contra personas, tierras, regiones, tribus que ya estaban listos para pelear contra ellos. Cuando lleguemos a lo que son las cantidades, vamos a darnos cuenta que tanto como internamente, no olvidemos la capital de Susa y los alrededores, por eso se dan la cantidad de muertos que hemos podido nosotros leer en este momento. Mas la palabra de Dios nos dice, los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal, y nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. ¿Qué significa esto? Que ahora las naciones le temían, hermanos. Las naciones sabían el poderío, porque ahora no eran solo ellos, sino que también estaban acompañados de estos tres grandes personajes, Esther, Mardoqueo y el rey, que eran los que le apoyaban prácticamente. Ahora, todos los alrededores, muchos les tenían miedo después de que querían matarlos, querían acabar con ellos. ¿Por qué? Porque conforme al edicto que se había enviado, esas eran las órdenes que se iban a dar el día 13 del mes 12. Pero en todo esto, Dios le dio vuelta a todo. Por eso el que cocina tortillas no la cocina solo de un lado, siempre le da vuelta para que quede tostada de los dos lados y así la siente más rica usted. Más la palabra de Dios nos dice en el versículo siguiente, y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, los capitanes y oficiales del rey apoyaban a los judíos. ¿Qué significa? Yo quiero marcar algo. Amán había esparcido o repartido o mandado cartas a todos los príncipes, a todos los capitanes, a todos los sátrapas. Pues hoy, en el capítulo anterior que vimos, nos dimos cuenta de que el rey había dado autoridad de que se sacara otro edicto que invalidara el primero. Y ese mismo edicto que sacaron fueron y llegaron a los príncipes, a los sátrapas, a los capitanes y a los oficiales de todas las provincias. Por tanto, ¿qué sucedía ahora? Que toda esta gente que era comandada por el rey Asuero, hoy se habían unido a los judíos. ¿Me está siguiendo, hermano? Si estoy enredando las duermes, ¿me entiende? Así va a estar más tranquilo. Porque para entender esto hay que haber comido pescado. Amén.
Entonces, podemos ver nosotros lo que se estaba aconteciendo, lo que se estaba dando. ¿Por qué? Porque ahora todos estos príncipes, todos estos sátrapas, podríamos decir los gobernantes o gobernadores, todos los grandes de las diferentes ciudades, ahora estaban con los judíos. Mas la palabra nos dice, pues Mardoqueo era grande en la casa del rey. ¿Qué lugar le estaba tomando Mardoqueo? Diga, el puesto de Amán. Ese era el lugar que estaba tomando Mardoqueo. ¿Qué significa? Que él era el segundo hombre sobre la casa del rey. No olvidemos que estaba la mujer, es diferente, pero él era el segundo hombre. Entonces, podemos ver que la palabra está haciendo una mención en el cual lo está mostrando a él en su jerarquía, en el nivel de mando que él estaba ejecutando, y está dándole también, como le llaman, esas condecoraciones al puesto que había recibido. Por tanto, cuando la palabra dice, pues Mardoqueo era grande en la casa del rey y su fama iba por todas las provincias. ¿Qué significa? Que en todos lugares, príncipes, sátrapas, gobernantes, capitanes, todos lo conocían. Ya sabían que ya no era Amán, sino era Mardoqueo. Por tanto, que la palabra cuando dice que su fama iba por todas las provincias, Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más. Hermanos, yo quiero llamar su atención en la siguiente forma. Lo que estaba desarrollando la palabra de Dios era una batalla. Y la batalla era espiritual y a la vez era física. Espiritual, ¿cómo? El poder de Dios manifestándose en todos y cada uno de los judíos que desarrollaban o desempeñaban la batalla. Física era el hombre enfrentándose a hombre. Por tanto, nosotros podemos ver claramente que el que comandaba este grupo eran Mardoqueo y la reina, y el edicto venía a ser sellado por el anillo del rey. Entonces, este hombre, Mardoqueo, ya empezaba a infundir temor. ¿Por qué? Porque ahora lo estaban conociendo. Si lo conocían como un hombre apacible y calmado, hoy lo estaban conociendo en otra posición. Que así como era apacible y calmado, también tenía el poder que Dios le había dado, le había otorgado para defender al pueblo. Por tanto, el versículo 5, cuando nos dice, y asolaron los judíos a todos sus enemigos a filo de espada, significa que a todos los mataron a espada. Asolar significa que lo eliminaron, acabaron con ellos a filo de espada, porque dice la palabra, y con mortandad y destrucción, e hicieron con sus enemigos como quisieron. Ahora, ¿qué cree que te da a ti la habilidad de que tú puedas hacer algo o desarrollar o desempeñar algo con una facilidad o con una habilidad? Porque dice que hicieron con ellos como quisieron. Yo lo puedo tomar en un aspecto, en alguien que se ha especializado en algo. ¿Quién me dice en qué se ha especializado? Genética. Genética. Vaya, alguien que hable de genética te puede tocar en sí lo que son cada una de las células. Puede hablar de lo que son los protones, los micrones, todas estas cosas. ¿Por qué? Porque es el área de su estudio. Y sabe lo que está hablando. Si yo le hablara a usted algo en cuanto a la ciencia de la educación, en el caso de educación, de la rama de educación física, le toca a usted unos temas en cuanto a preparación física, o si usted quisiera conocer en cuanto a movimiento muscular. Está hablando con alguien que tiene el conocimiento. Si es alguna persona que está preparada prácticamente en lo que es un doctorado en algún tipo de especialidades, esa persona sabe lo que va a desarrollar. Pues así se habían desarrollado los judíos. Por eso ellos podían hacer como quisieron con sus enemigos. ¿Y esto a qué nos lleva? Nos lleva a enseñar de que ellos se prepararon.
se prepararon de manera de que entrenaban y agarraron cada uno de ellos todos los movimientos necesarios para poder enfrentar una batalla. Mas la palabra dice que habían herido a filo de espada y con mortandad y destrucción hicieron lo que querían, o sea, que los mataron, los cortaban, los mutilaban, lo que querían hacían con ellos. El versículo 6 nos dice: en Susa, capital del reino, mataron y destruyeron los judíos a 500 hombres. Hoy empezamos a ver las áreas en las cuales pelearon. Ahora mismo la palabra se está enfocando ¿a dónde? Susa. ¿Cuál era Susa? La capital donde era el rey. Tenía su casa o tenía un lugar donde él iba a descansar y a permanecer. Y ahí en Susa, no olvidemos que también era donde estaba la reina y todas las concubinas y todas las otras esposas del rey. Estaban los eunucos también. Pero en ese lugar conocido como Susa se mataron a 500 hombres. Posiblemente eran hombres que ya estaban preparados para ir en contra de los judíos. Y voy a marcar algo que usted va a poder ver un poquito más adelante. Porque la palabra cuando dice, mataron entonces a Parsandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adalía, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridai y a Paisata. Mataron a todos los hijos de Amán. ¿Por qué lo mataron? Es que sucedido esto me trae a memoria ciertas cosas, y entre esas cosas es de que, si usted recuerda el tiempo de los oestes, a lo mejor aquí podríamos decir el tiempo de los pueblos, en que habían familias que por tierra o por algún ganado o por alguna vaca o por algún tipo de caballo o algo se pelearon, y en esa pelea resultó herido o muerto uno de la otra familia, y el de la otra familia hoy quiere vengar al que habían herido o matado. Cuando la palabra habla de los hijos de Amán, está mostrando de que los judíos lo que estaban evitando era de que hubiera reseña de venganza de alguno de los hijos, porque aunque fueran chiquitos, un día van a crecer. Por eso es la razón que tuvieron que matarlos a todos, para evitar de que se diera lo que hasta el día de hoy también nosotros podíamos ver y nos damos cuenta en el contexto de Abraham y sus dos hijos. Hasta el sol de hoy es una batalla que sigue librándose. El contexto de, ¿cómo se llama? El hijo de Isaí, ¿cómo se llama este? El hijo de Abraham. ¿Ah? Isaac, y el otro es, bueno, ellos dos, bueno, ya aprendieron. Entonces, ¿qué hicieron? Eliminaron a todos los hijos de, ¿cómo se llama este hombre? De Amán, para evitar esa situación que se pudiera dar más adelante. ¿Y por qué mencionan los nombres? Vamos a entender y vamos a poder ver por qué lo mencionan. Porque el versículo dice: el mismo día se le dio cuenta al rey acerca del número de los muertos en Susa residencial real. Al rey se le informó de cada uno de los muertos, de los números, de los 500, y se le informó de los 10 que eran los hijos de Amán. Mas la palabra de Dios dice: y dijo el rey a la reina Esther, en Susa, capital del reino de los judíos, han matado a 500 hombres y a 10 hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en las otras provincias del rey? Si usted se da cuenta, solo en Susa, ¿cuánto habían matado ya? 510. Ahora la pregunta está: ¿qué habrán hecho en las otras provincias del rey? ¿Cuál pues es tu petición? Hoy el rey le pregunta a la reina: ¿cuál es tu petición? Y te será concedida. ¿O qué más es tu demanda? Y será hecha. El rey le consulta a la reina: ¿tienes algún otro deseo de algo más que quisiera que aconteciera en tu vida? ¿Alguna otra cosa que quisiera que hiciéramos?
Mas la palabra nos enseña en el versículo 13 que nos dice: y respondió Esther, si place al rey, concédase también mañana a los judíos en Susa que hagan conforme a la ley de hoy y que cuelguen en la horca los 10 hijos de Amán. La palabra aquí nos está enseñando algo para que podamos entender. Cuando dice que cuelguen, esto significa que fueran expuestos públicamente delante de la gente. ¿Qué mensaje estaba llevando esto? Al próximo le sucede lo mismo. Y si usted se da cuenta, era una manera de calmar la violencia, de calmar los problemas. Si usted es gobernante y tiene leyes muy aguadas, muy suaves, se le va encima el pueblo. Si no me cree, mire también cuando se dio el contexto después que Moisés andaba con el pueblo de Dios y se apartó, dejó a su hermano Aarón. El pueblo hizo lo que quiso y como quiso. Pero nos damos cuenta que cuando regresó Moisés, que su cara iluminaba, se dio cuenta de que habían hecho hasta becerro de oro, habían hecho no sé qué cosa. ¿Qué hizo Jehová Dios? Abrió la tierra y se tragó a más de 23,000. Ahora, nosotros estamos viendo que Dios es un Dios que está encarnado, Él hace conforme su voluntad. Pero la palabra de Dios aquí cuando dice que lo que el rey le estaba preguntando a la reina, ella ahora quería que colgaran a estos hombres enfrente de toda la gente, que los viera, para que no se volviera a repetir una situación como la que se había repetido, como la que se había dado. Más el versículo 14 nos dice: y mandó el rey que se hiciese así. Se dio la orden en Susa y colgaron a los 10 hijos de Amán. Lo colgaron. Y los judíos que estaban en Susa se juntaron también el 14 del mes de Adar y mataron en Susa a 300 hombres, pero no tocaron sus bienes. Y yo quiero llamar su atención en esto. Según el edicto que había hecho Amán, a todos los judíos se le iba a matar y se le iba a tomar todos sus bienes, se iba a pesar, la palabra dice, se iba a pesar todos sus bienes, o sea que se lo iban a llevar. Pero si usted ve cómo Dios hace las cosas, ellos no iban a tomar nada. No lo digo yo, mas lo dice la palabra de Dios. Porque la palabra dice en el versículo 15: y los judíos que estaban en Susa se juntaron también el 14 del mes de Adar y mataron en Susa a 300 hombres, pero no tocaron sus bienes. Ellos mataron a otros 300, ahí mismo en el lugar de Susa. Ahora, ya la cosa se iba a extender hacia las afueras. ¿Por qué? Porque primero empezó la limpieza, ¿dónde? En casa. Al ver limpiado tu casa, ya tú sales al patio, sales a la calle. Y usted se puede dar en el versículo 16 cuando nos dice: en cuanto a los otros judíos que estaban en las provincias del rey, también se juntaron y se pusieron en defensa de su vida y descansaron de sus enemigos y mataron a sus contrarios 75,000, pero no tocaron sus bienes. Hoy salieron a las diferentes provincias y ahí mataron a 75,000 más, pero no tocaron nada, no se llevaron nada. ¿Por qué? Porque ellos lo que estaban mostrando era su defensa. Ellos no estaban mostrando avaricia de querer tener posesiones, de querer tomar cosas, sino lo que estaban mostrando de que no se metan conmigo. Y usted se va a dar cuenta si usted tiene un hijo, porque los niños 7, 8 años siempre lo agarran del pato. Otros, enséñale, mira, no puedes pelear, muérdelo. Y usted va a ver cómo cambian las cosas cuando ven. Ya no ven que venir a su hijo, ¿no? Ahí viene el mordedor. Porque a mí así me decían también, como eran más fuertes que yo, pero cuando lo agarraban de aquí, ay Dios, no, si hasta oraban que lo soltaran. ¿Y usted cree que lo iba a soltar? Yo no lo soltaba, miren, sentía la mandíbula dormida, así de tenerlo así, pero dormida. Pero cuando lo soltaban ni se acordaba con quién estaban peleando. Esa mordida se llamaba la olvidadora. No sabía quién era el que le estaba haciendo nada. Y eso era lo que el Señor
podíamos nosotros ver lo que Dios le había dado fuerza a ellos, que habían recibido tanto poder que en las batallas todas las ganaban y vencían a todos los que se le pusieron enfrente. Mas el versículo 17 nos dice: esto fue en el día 13 del mes de Adar, y reposaron en el día 14 del mismo mes, y lo hicieron día de banquete y de alegría. Hermanos, algo me llamaba la atención a mí. ¿Por qué? Porque aquí es donde prácticamente se está dando ya la fiesta del Purim. La fiesta del Purim es la que este hombre llamado el rey, que entonces se conocía como Amán, cuando tiró suerte para los judíos. De ahí ellos toman ese día y se toman otro día más. Para Amán solo era un día, pero para los judíos dicen que hasta la fecha de hoy siempre celebran ese día. Nosotros podemos ver, váyase una curiosidad, váyase al libro de Juan. Busque Juan capítulo 5, versículo 1. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios esconde ahí lo que nosotros queremos saber. Juan capítulo 5, 1. Amén. ¿Qué nos dice? Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Muchos creen que esta es la fiesta que se conoce como la fiesta del libro de Esther, en el cual se lee el libro y hay regocijo, hay gozos y hay celebraciones entre los judíos por ese día que había sido en que Esther había sacado adelante al pueblo judío. Entonces ahí en Juan hacen mención, y si usted lo ve, lo ponen en la fiesta de los judíos, cuando el paralítico que llegaba a ese pozo de Betesda, que nunca podía bajar, sino que le ganaba, pero era una fiesta anterior. Entonces cada año era que se daba ese milagro de que el que entraba al pozo primero era el que se sanaba. Pues volvemos nuevamente allá a nuestro libro de Esther. Ya tuvimos una enseñanza grata de lo que el conocimiento, pero conforme la palabra de Dios ha estado manifestándose en nuestra vida. Y el versículo 17, cuando nos dice: esto fue en el día 13 del mes de Adar. ¿Qué significa? Fue entre el mes febrero y marzo, el día 13 cabal, cuando ellos empiezan a celebrar ahora la fiesta, pero se toman otro día más. Si usted ve lo que dice la palabra más adelante, porque nos dice: y reposaron en el día 14 del mismo, y lo hicieron día de banquete y de alegría. Mas la palabra en el 18 nos dice: pero los judíos que estaban en Susa se juntaron el día 13 y el 14 del mismo mes, y el 15 del mismo reposaron, y lo hicieron día de banquete y de regocijo. Ellos agarraron ese tiempo para ellos, y desde ese momento hasta la fecha se celebran 2 días. No es uno, se celebran 2 días de banquete y de regocijo, y se lee, en esos días se lee el libro de Esther. Ahí quedó marcado prácticamente la reina conforme a su acontecimiento, que fue un acontecimiento grandísimo, la cual ella pudo librar en el nombre de Jehová Dios Todopoderoso. Mas la palabra de Dios nos dice en el versículo 18: pero los judíos que estaban en Susa se juntaron el día 13 y el 14 del mismo mes, y el 15 del mismo pasaron y lo hicieron día de banquete y de regocijo. ¿Qué hicieron ellos? Ahora toman este tiempo para poder conmemorar y celebrar. ¿Qué es lo que celebran? El acontecimiento de lo que se había dado, de un hombre que quería acabar con el pueblo de los judíos, con el pueblo de Dios, mas no se dio. Pero el versículo 19, cuando nos dice: por tanto los judíos aldeanos que habitan en las villas sin muro hacen a los 14 del mes de Adar el día de alegría y de banquete, un día de regocijo, y para enviar porciones cada uno a su vecino. Ahora estos judíos
Ellos celebran ese momento y comparten. Y eso es lo bueno. A mí lo que me llama la atención en esto es de que, si usted se da cuenta, los gringos tienen un día también en noviembre que le llaman Thanksgiving. Y es bueno que conozcamos las historias, porque ese Thanksgiving se está celebrando gracias a unos peregrinos que partieron de allá, de los lados de Inglaterra, en barco, y llegaron ahí por las costas de los Estados Unidos, pero no pudieron bajarse, y les dio la nevada. Y en todo eso, lo que les dio la nevada, ellos tuvieron que empezar a bajar a irse a tierra, y estando ellos en todo ese lapso que fueron y todo, murió la mitad de ellos. Entonces unos indios americanos, no me acuerdo, los chihuahuas, no me acuerdo, pero tienen un nombre, ellos les ayudaron y le enseñaron a sembrar y a hacer cosas. Entonces se dio un día en que cada quien llevaba, digamos, turkey, que son los chompipes, y llevaban papas, llevaban diferentes cosas, que desde ese día se celebró el primer Thanksgiving. Creo que fue por el año 1800 o 1500, 800, no me acuerdo, claro, no me acuerdo, porque estoy con mucha fecha en la cabeza, ahora mismo, que ni fuera mi día de nacimiento me acuerdo. Entonces ellos de ahí celebraron. Hoy nosotros podemos ver de que desde esa fecha hasta el sol de hoy, ese tiempo de Thanksgiving se celebra en noviembre. Tiene que ser una semana completa, un jueves, antes de que termine el mes de noviembre. Están celebrando ellos lo que es el Thanksgiving. De igual manera vemos cómo estos celebran hoy esa fiesta del Purim, en memoria de todos aquellos acontecimientos que se dieron contra el pueblo de Dios. Hermanos, el que tiene oídos para oír, que oiga. Por eso digo, gloria a Dios en la lectura, y paz a todos aquellos que se gozan en la escritura. Le damos gracias, Señor, por tu palabra, y gracias por la bendición en la que nos has dado. En Cristo Jesús, aquí te hemos orado. Amén. El predicador ha terminado su mensaje. Quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora ha nacido de nuevo a la familia de Dios. Le invitamos a que se congregue con nosotros. El Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel.